por esta región de arriba, esta región y la parte de abajo. ¿Ok? Se divide en tres. La parte de arriba, esta, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama eso? No les escucho. Si no saben, eso no podemos seguir la clase. ¿Cómo se llama eso? No les escucho. Cráneo. Después esto, cara. Y en anatomía le vamos a llamar macizo facial. Y este hueso, mandíbula. Entonces, los huesos del cráneo se van a dividir en, o los huesos de la cabeza, mejor dicho, se van a dividir en la parte de arriba, ¿cómo se llama? Cráneo. Cráneo. También se le conoce como neurocráneo. ¿Okay? Neurocráneo. La parte del medio, Cara. macizo facial. Y la parte de abajo, mandíbula. Ok. Nosotros hoy vamos a hablar solamente del macizo facial y de la mandíbula, que corresponden a los huesos del esqueleto facial. Entonces, si les preguntan cuáles son los huesos que conforman el esqueleto facial, van a decir los huesos del macizo facial y la mandíbula. ¿Ok? Ahora, el macizo facial va a tener ¿cuántos huesos? 14. 14 ya junto con la mandíbula. 13 entonces sin la mandíbula. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles van a ser esos huesos? Acá. Van a dividirse en huesos pares e impares. Los pares van a ser el maxilar, cigomático, nasal, cornetes nasales inferiores, lagrimales y palatino. ¿Ok? Vamos a ver en la imagen. ¿Y este qué hueso es? Maxilar. Este, Nasal. nasal. Este, Lagrimal. lágrima. Después ya vieron el maxilar, que es este. El maxilar también tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? No. Mandíbula superior. Maxilar superior. Maxilar superior. Los nasales también se llaman Angus. Ingus. propios de la nariz. Propios. Y el lagrimal también se llama, Ingus, ¿eh? ¿cómo? Ingus. Unguis. Ungus. Lembra-te que fala ungus. Unguis. El lagrimal se llama también unguis. Después dijimos nasal, maxilar, lagrimal. ¿Este qué hueso va a ser? Psicomático. Esse aqui. ¿Hueso? Psicomático. Cigomático. Después vamos a pasar a ver los músculos que están más adentro, por dentro, que va a ser el Vomer. Este es nuestro Vomer. ¿Ok? El Vomer está por dentro. Es un hueso pequeñito. Después tenemos otro. ¿Cuál es el que nos falta?
Ahí está el palatino. Hueso palatino. Y uno más. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Inferior. Ahí. Cornete nasal inferior. Esos son los tres músculos que van a estar por dentro. Perdón, huesos. Ahí. Huesos. ¿Este qué hueso es? Vomer. Vomer. Este y este, Cornete. cornete nasal inferior. Bueno. Repetir entonces. Huesos del macizo facial van a ser pares e impares. Los pares, ¿cuáles van a ser? Maxilar. Pares. Nasal, Nasal. lagrimal atrás, Lagrimal atrás. maxilar, Maxilar. cigomático. Ciomax. En el fondo o por dentro vamos a tener otro par que es el palatino. Y el Cornete nasal. cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior también tiene otro nombre. ¿Cuál es? Concha nasal inferior o hueso turbinal inferior. Tres nombres tiene. Se puede llamar. ¿Cuál es? Cornete. Cornete nasal inferior. Se puede llamar también concha nasal inferior o hueso turbinal inferior. ¿Ok? Entonces, cornete nasal inferior, concha nasal inferior y hueso turbinal inferior son lo mismo. El nasal, ¿cómo también se llama? Propio de la nariz. El lagrimal, unis. Unis. O lagrimal. Lagrimal. Otro. El cigomático, ¿cómo también se puede llamar? Cigomático o malar. Ok, tiene dos nombres también. El palatino solo se llama palatino. ¿Y el maxilar? Maxilar superior, ¿ok? ¿Por qué se le dice maxilar superior? Porque la mandíbula, su otro nombre es maxilar inferior. Pero nuestra nomenclatura actual ya le llama solamente maxilar, maxilar y mandíbula. Ok. Ahora vamos a empezar hablando del maxilar. Maxilar. ¿Qué tenemos que saber del maxilar? Es un hueso par. ¿Ubicado dónde? Macizo. En el macizo facial. Recuerden ese nombre, macizo facial. Macizo facial. ¿Cuántas caras va a tener? Dos. ¿Cuántas caras? Dos. Va a tener dos caras que van a ser Lateralmente. lateral y medial. Después va a tener Bordes. 4 bordes. ¿Cuáles van a ser? Superior, inferior, anterior y Posterior. posterior.
y va a tener 4 ángulos. ¿Cuáles van a ser? Antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. ¿Ok? Esas son las cosas que vamos a localizar en el maxilar o maxilar superior. Vamos a mirar ahora su cara lateral. En la cara lateral lo primero que les tiene que llamar la atención es esta estructura. ¿Ven que sobresale acá? Vamos a marcar. Esta estructura acá que está en rosa oscuro se llama apófisis cigomática. ¿De quién? Del maxilar. Del hueso maxilar. Ese es su nombre completo, ¿ok? Apófisis cigomática del hueso maxilar. ¿Para qué sirve? Para articularse con el hueso. Apófisis maxilar. Muy bien. ¿Y qué forman ahí? ¿Cómo se llama el arco? Arco cigomático, ¿ok? Ahora, otra estructura que vamos a identificar en la cara lateral va a ser esta, el amarillo. Apófisis frontal. ¿Para qué sirve la apófisis frontal? Para articularse ¿Con quién se articula? con el hueso maxilar. Oh, perdón. ¿Cómo es su nombre? Hueso, apófisis Apófisis. frontal. Entonces se articula con él. Frontal. Frontal. Frontal, perdón. Fácil. Entonces ya tenemos dos apófisis. Una que se llama cigomática y otra que se llama frontal. Ahora, enfrente esto es anterior y esto es posterior. Esto es superior, esto es inferior. ¿Ok? Cara lateral. Ahora, por enfrente de esta apófisis cigomática hay este orificio. ¿Cómo se va a llamar? Surco infraorbital. Muy bien. Foramen o conducto infraorbitario. ¿Qué pasa por ahí? Nervo maxilar. Maxilar. Paquete vasculo nervioso infraorbitario. ¿Ok? Entonces, tres estructuras de apófisis cigomática, apófisis frontal, foramen, conducto. O sea, ustedes ahí mismo que están viendo, foramen o conducto. ¿Cuál? Y este foramen Foramen. infraorbitario. Por dentro va a estar el conducto que no podemos ver. Tenemos que partir el hueso a la mitad y ahí se va a ver conducto. ¿Ok? Paquete vasculo nervioso infraorbitario. Entonces miren, por debajo del foramen vamos a ver, acá no está pintado, tenemos que ver la fosa canina. Vamos a ver si es este amarillo. Sí. Por debajo del foramen vamos a ver la fosa canina. ¿Ok? Que es esta. Foramen infraorbitario por debajo de él, fosa canina. La fosa canina sirve para la inserción de un músculo. ¿Qué es el músculo? Canino. ¿Ok? Músculo canino. Por delante de la fosa canina vamos a encontrar esta estructura que está en rojo. ¿Cómo se va a llamar? Eminencia Canino. canina. ¿Para qué, ¿por qué está ahí más grande eso? ¿Por qué creen que ahí hay una eminencia que se llama canina? Que é onde o canino. ¿Qué hay por debajo acá? Dente canino. El canino. Entonces, como el canino es un diente más grande y necesita más fuerza, entonces él deja su impresión en el hueso maxilar mucho más grande. Por enfrente va a estar la fosa incisiva. ¿Ok? Fosa incisiva. Entonces, otra vez. Apófisis cigomática. Apófisis Frontal. foramen Infraorbital. por debajo de él,
fosa canina. Por delante de la fosa canina, Eminência. por delante de la eminencia canina, incisiva. ¿Qué pasa por el paquete, por el foramen infraorbitario? O paquete Muy bien. ¿Quién se inserta en la fosa canina? Diente. Músculo canino. Músculo. Ahora, esta parte verde es la apófisis alveolar. ¿Ok? Apófisis alveolar. ¿Por qué se llama así? Para los dientes. Para los dientes. A los dientes se les llama también alveolos dentarios. ¿Ok? De ahí viene su nombre. ¿Ven? Hace todo el borde. ¿Qué borde este es? Inferior. ¿De quién? Del maxilar. O hueso Del maxilar. maxilar. Entonces, en el borde inferior del maxilar vamos a ver delimitado esta estructura en azul que es son las apófisis alveolares. Ahora, si miramos en una vista inferior, esto es lateral, inferior, ¿qué vemos? Lo lila. Longíneo. Onde estariam os dientes? Conductos alveolares. ¿Ok? ¿Que son para qué cosa? De los dientes, o los alveolos dentarios. Ahora entonces ya tenemos apófisis cigomática, apófisis frontal, por delante de la cigomática, Foramen infraorbitário. foramen o conducto infraorbitario. Por debajo del foramen infraorbitario, Fossa por canina. delante de la fosa canina, Eminência. por delante de la eminencia canina, haciendo toda el borde inferior, apófisis alveolares. En una vista inferior, Conductos. conducto alveolares. Ok. Ahora vamos a ver el borde posterior. En el borde posterior vamos a ver esta estructura que sobresale. Forma prácticamente todo el borde posterior del maxilar. Se llama tubérculo. ¿Qué hueso es? Tubérculo maxilar. ¿Ok? Está entonces en el borde posterior. Tubérculo maxilar. Dentro de ese tubérculo, acá no está dibujado, pero va a tener pequeños forámenes. ¿Cómo se van a llamar? Forámenes alveolares. También antes eran llamados de alveolares o dentarios posteriores. ¿Ok? Por ahí pasan pequeños nervios. Ahora entonces, repaso. Borde posterior está formado casi en su totalidad por el tubérculo maxilar. El tubérculo maxilar le va a contener a los forámenes alveolares. ¿Qué más vamos a ver en su cara lateral? Esto que está acá, miren en gris. Tiene forma de Concha. Triângulo. ¿qué tiene las rosas? Espina. Espina. Que tem nas rosas. Mas ele desenhou um triângulo. Acá. Esta es la espina nasal anterior. Si hay una espina nasal anterior, significa que va a haber una posterior, ¿verdad? Que vamos a ver en el próximo hueso. Pero tengan en mente. Espina nasal anterior. Esto que está acá, ¿cómo se va a llamar? Parecer uma escotadura, poderia ser? ¿Escotadura qué? Maxilar. ¿Qué va a formar ahí? Escotadura. La nariz. Entonces, ¿cómo se va a llamar? No, escotadura nasal. ¿En qué borde está la escotadura nasal? No anterior.
No. Anterior. Borde anterior. Borde anterior. Entonces, en el borde anterior vamos a ver la escotadura nasal. Escotadura nasal. Vamos a ver esto que es la espina nasal. Y acá vamos a ver otra escotadura que se va a llamar escotadura nasal. Entonces, borde anterior. Vamos a localizar a esta escotadura nasal anterior, escotadura nasal inferior y la espina nasal. ¿Ok? Borde anterior. Y en el borde superior hay dos cosas que vamos a localizar. Este surco que está acá. Este surco que está acá y este surco que está acá. ¿Cómo se van a llamar los surcos? Lacrimal. Este que está acá, Sí. surco infraorbital. ¿Y este? Ese sería el lagrimal, ¿no? Surco Lagrimal. lagrimal. Recuerden con quién se articula a ese nivel el maxilar. ¿Se recuerdan? Miren. Ay, me olvidé de borrar. Acá enfrente, ¿con quién se va a articular? Hueso temporal. Nasal. Acá atrás, el lagrimal. Recuerden, acá está el surco lagrimal. Entonces acá se va a insertar o se va a articular con el hueso lagrimal. Acá enfrente, hueso nasal. Acá arriba, frontal. Y acá abajo, acá abajo. ¿Quién viene ahí? ¿Cómo se llamaba esta escotadura? Nasal. Nasal. ¿Y cómo está formada la nariz? Hueso nasal. Lo que es su nariz es blandita. ¿Qué estructura es? Ya dieron en histología. Cartílago. Entonces, en el borde anterior, en la escotadura nasal, se viene a insertar el cartílago nasal para formar la nariz. ¿Okay? La nariz tiene dos componentes: un componente óseo y un componente cartilaginoso. Y vamos a ver cuando demos nariz. Bueno, ya hablamos entonces todo de su cara lateral. Dijimos que en la cara lateral vamos a ver apófisis Cigomática. cigomática. Por delante de ella, Foramen infraorbital. infraorbitario. Por debajo del foramen infraorbitario, Fosa canina. fosa canina. Por delante de la fosa canina, Eminencia canina. por delante de la eminencia canina, Fossa incisão. acá arriba, Apófise frontal. frontal. Esto, Escotadura nasal. esto, Espinha. espina nasal. Lo verde, Borde inferior. apófisis alveolar. Y acá abajo, lila, Ligamento alveolar. Conducto. No, conducto alveolar. Acá atrás, esto, ¿cómo se llama? Ay, Dios. Tubérculo maxilar. ¿Qué orificio va a tener ahí? Forámenes alveolares. Entonces no confundan. Hay forámenes alveolares acá en la parte posterior. Hay
apófisis alveolar en el borde inferior y hay conducto alveolar que va a servir para la inserción de los alveolos dentarios. ¿Ok? Identifiquen bien esos nombres. Ahora vamos a marcar. Mas eu perguntei, vai cair não. Ele falou, identifique. Falei, então. É uma dica. ¿Esto qué es? ¿A qué corresponde? Este aqui. Ay, pero no marca. Tudo onde está marcado. Esto. Esse é o borde Borde. superior. Borde superior. Esto. Borde Borde inferior. inferior. Esto. Borde lateral. Esto. Perdón, no es lateral. Ah, que é anterior e posterior, né? Esse é posterior. Posterior. Entonces, borde superior, inferior, posterior y anterior. Ahora vamos a ver los ángulos. ¿Cómo se van a llamar los ángulos? Este de acá. Apofisário? Ángulo Antero superior. está arriba y adelante. Antero superior. Este ángulo antero inferior. Este ángulo para ver si están atentos. Póstero inferior. Y este es póstero superior. Cara lateral. Ok, ahí ya delimitamos todas las regiones. Cara lateral, borde superior, borde inferior, borde posterior, borde anterior. Ángulo superior, que en la taller describe que se corresponde directamente con esta estructura que es la apófisis frontal. Bueno, eso en cuanto a la cara lateral. Ahora vamos a ver la cara media. Lo que sí o sí tienen que saber de la cara lateral es el conducto foráneo, infraorbitario y qué pasa por él. Sí o sí tienen que saber también cómo se llama la apófisis. ¿Saben qué no les dije? Vamos a explicar. Esta apófisis tiene otra vez partes, ¿ok? Va a tener una cara, que es esta cara, ¿ven? Esta cara. ¿Cómo se va a llamar? Cara infraorbitaria o orbitaria. Está bien también orbitaria. ¿Por qué? Porque esta región de acá, ¿qué es? ¿Qué va a venir a ese lugar a posicionarse? El ojo. Forma parte entonces de la cavidad orbitaria. Es el piso de la cavidad orbitaria. Entonces, por eso se llama esta parte cara orbitaria o infraorbitaria. Ahora, esta cara de acá, ¿cómo se va a llamar? Infra, acá arriba viene un hueso. Temporal, ¿no? Temporal, infratemporal. Y por último, esta cara anterior. Esta. Cara anterior. Entonces va a tener tres caras. La de arriba, ¿cómo se llama? Orbitaria. Orbitaria o infraorbitaria. La que está por detrás, Infratemporal. temporal.
¿Y la que está adelante? Anterior. Anterior. Ok. Eso también tienen que saber. Ahora vamos a ver la cara Ya tercera, ¿qué? media. Bueno, estamos viendo la cara medial de quién? Del hueso maxilar. ¿Este qué borde es? Superior. Superior. ¿Este? Inferior. Este Posterior. anterior. Para identificar el borde siempre vean el cuernito, este cuernito de acá. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Apófisis frontal. Ese siempre tiene que estar dirigido hacia el frente. ¿Ok? Entonces este es su borde Anterior. anterior y este es su borde Posterior. posterior. Ángulo Superior. Anterior. super anterior o anterior superior. Este borde, este borde Posterior. y este borde. Anterior. Posterior. Perdón, ángulo. Entonces, se puede decir al ángulo superior anterior o anterior superior. Entonces vamos a tener 4 bordes, 4 ángulos. Borde superior, inferior, anterior, posterior, ángulo anterior superior o superior anterior, ángulo superior posterior, ángulo inferior anterior y ángulo inferior posterior. Pueden invertir sin problema cuál va primero, si la palabra anterior o la palabra superior. Indistintamente cualquiera puede ir primero, con tal de que se aclare que está arriba y atrás, o arriba y adelante. Lo primero que tienen que identificar en la cara medial es esta estructura. ¿Qué es qué cosa? Apófisis palatina. Apófisis palatina. ¿De quién? Del hueso palatino. Del hueso maxilar. No confundan apófisis palatina con hueso palatino. ¿Ok? La apófisis palatina es del hueso maxilar. Esta apófisis va a dividir al hueso, a la cara medial del maxilar en 2 regiones. Lo que queda por arriba, ¿cómo se va a llamar? Infra. Por Arriba, Supra. supra, Palatina. palatina. Y lo que queda por debajo, Infrapalatina. infrapalatina. La suprapalatina va a corresponder a 3/4 de la cara medial del maxilar. Y la infrapalatina va a corresponder a 1/4. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que tienen que saber de la cara medial. Apófisis palatina. Divide la cara medial en una región suprapalatina y en una región infrapalatina. La región suprapalatina va a corresponder a 3/4 y la región infrapalatina va a corresponder a 1/4. Ahora, lo siguiente más importante que tienen que localizar en el hueso maxilar, en su cara medial, es esta estructura. ¿Qué es? Un seno Es la entrada al seno. Hiato, maxilar. Maxilar. hiato maxilar. Hiato maxilar es la entrada al seno maxilar. Algo que no mencionamos es que el hueso maxilar es un hueso neumático. ¿Qué significa eso? Tiene una cavidad Para el aire. que tiene que contener aire, una cavidad aérea. En el ser humano vivo y sano, esa cavidad tiene que estar solamente llena de Aire. aire. ¿Qué pasa si es que no tiene aire? Tiene otra cosa. Sinusitis. Va a acarrear a infecciones o inflamaciones. La más común, la sinusitis. También puede generar rinitis. ¿Ok? Rinitis alérgica. Ahora,
Dijimos seno maxilar. El seno maxilar forma parte de un grupo de senos que se llaman senos paranasales. ¿Para qué sirven los senos paranasales? É porque que dói o pescoço. Los senos paranasales cumplen la función de humidificar el aire y calentar el aire, ¿ok? Principalmente esa es su función. Humidifican y calientan el aire que ingresa por la nariz, ¿ok? Eso hace que no se seque o no se reseque la mucosa respiratoria, ¿ok? El aire ingresa ahí, adopta una temperatura ambiental y después pasa a través del sistema respiratorio. Y de esa manera se evita que se reseque la mucosa respiratoria. Sí, a través de los senos paranasales. Los senos paranasales existen en 4 huesos. Uno, el maxilar. Otro, acá enfrente, frontal. Otro que está por dentro que es el etmoides y el esfenoides. ¿Okay? Esos son los huesos neumáticos que van a formar a los senos paranasales, que sirve para humectar y calentar el aire. Aparte de eso, también cumplen una función de amplificación del sonido y de, ¿cómo se dice cuando ayuda a que salga limpio el sonido? Cuando están, por ejemplo, cuando ustedes están engripados o cuando están, o si tienen sinusitis, ¿qué le pasa a la voz? Ronca, ¿verdad? Eso pasa porque los senos paranasales cumplen una función de amplificar el sonido, ¿okay? Amplifican el sonido que se produce en las cuerdas vocales, hacen que tenga calidez, puede ser calidad de sonido, ¿ok? Amplifican y le dan calidad al sonido de las cuerdas vocales, por lo cual hacen que nuestras voces o nuestros timbres de cada una de las personas sea diferente, ¿ok? Por eso no hablamos todos iguales, porque si eran solamente las cuerdas, y probablemente iba a ser más parecido. Es lo que pasa con los instrumentos. Las cuerdas vocales y los senos paranasales son como una guitarra o como un violín, ¿ok? La guitarra tiene una parte que es hueca y encima de esa parte hueca tiene las cuerdas. Lo mismo pasa con nuestro sistema del habla, ¿ok? Los senos paranasales sirven para amplificar el sonido y para darle calidad al sonido. Esa es su función. Este hiato maxilar entonces corresponde a la entrada del seno maxilar, ¿ok? Seno maxilar del hueso maxilar. Hay otra cosa más que tienen que saber de este hiato, y es que no está así abierto en el cuerpo. Va a estar cerrado, ¿ok? Por otros huesos, 4 específicamente. Uno va a estar acá arriba, otro acá abajo, uno acá atrás y otro acá enfrente. El de arriba, ¿cómo se va a llamar? Va a ser el hueso etmoides, ¿ok? Específicamente masa lateral del etmoides. Entonces viene el etmoides de acá, arriba. Abajo, ¿quién va a estar? Palatino. Cornete nasal inferior. Atrás, hueso Palatino. palatino. Y enfrente, Lágrima. lagrimal. Y de esa manera cierran el hiato maxilar del seno maxilar, ¿ok? Para que no se quede abierto. Cierran entonces el hiato maxilar 4 huesos. Arriba, masa lateral del etmoides. Abajo, cornete nasal inferior. Atrás, hueso palatino. Y enfrente, lágrima. Todo eso está cubierto por mucosa, ¿ok? No está solamente el hueso. Eso tienen que saber sí o sí. Eso se va a preguntar en la parcial y en el oral. ¿Qué más vemos en su cara? Acá no está dibujado, creo. Vamos a dibujarlo. ¿Qué son estas dos estructuras que dibujé?
Son crestas. Crestas. Son crestas. ¿Cómo se van a llamar? Etmoidal. Esta de arriba. ¿Qué hueso estaba arriba? Entonces se va a llamar cresta Etmoidal. etmoidal. ¿Qué hueso está abajo? Entonces se va a llamar cresta De la concha. nasal o de la concha. Muy feo ese nombre. Entonces pueden llamarle nomás cresta nasal o cresta turbinal. Turbinal también se puede llamar. ¿Por qué es importante saber esas crestas? ¿Quién va a venir a insertarse ahí? Acá va a venir a insertarse algo y acá algo. En la cresta nasal de la concha o turbinal va a venir a insertarse este músculo. Perdón, este hueso. ¿Qué hueso es? Cornete nasal inferior. Y en la cresta etmoidal va a insertarse el cornete nasal medio. ¿Ok? Y eso también es importante y no se olvide. Cornete nasal medio en la cresta etmoidal. Cornete nasal inferior en la cresta nasal de la concha o turbinal. Eso también es pregunta de examen. Y acá que vemos otra vez. ¿Qué quieres? ¿Dónde? ¿Qué quieres? Una espina. Espina nasal. Ok, eso es lo que se ve en la cara. ¿Qué cara era? Media. Media. Ahora vamos a ver. La apófisis palatina. Así como la apófisis cigomática, la apófisis palatina también es importante. ¿Ok? La apófisis palatina, miren cómo es. Una vista superior. ¿Ven? Una vista posterior y una vista inferior. Vista media de la cara media. Ahora, la apófisis palatina, ¿qué va a formar? ¿Qué forma? Cavidad nasal. El piso. ¿Qué forma? Paladar duro. ¿Ok? Paladar duro. Forma una parte del paladar duro. Entonces, ¿qué parte, si les preguntan en el examen, qué parte del hueso maxilar forma el paladar duro? Apófisis palatina. Apófisis Palatina. palatina del maxilar. Ahora, esta apófisis palatina va a tener partes. Va a tener dos caras y va a tener 4 bordes. ¿Cuáles van a ser las caras? Superior e inferior. Superior e inferior. ¿Qué va a hacer la cara superior? Va a formar el piso de la cavidad nasal. ¿Y qué va a hacer la cara inferior? Techo de la boca. Techo de la boca. Sí. Entonces, dos caras va a tener nuestra apófisis palatina. Una superior y una inferior. La superior va a formar el piso de la cavidad nasal y la inferior va a formar el techo de la boca. ¿Ok? ¿Los bordes cuáles van a ser? Medial, lateral, anterior, posterior. El borde media, que es el más importante. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a cumplir?
¿qué le va a pasar al borde medial? Articular posterior. Muy bien, se articula con su homólogo. Con su homólogo. ¿Y qué va a formar al articularse? Va a formar Uma cresta nasal. cresta nasal. Estudiou? En la cresta nasal va a venir a articularse el Cresta nasal. vómer. ¿Ok? Entonces, el borde medial de la apófisis palatina va a articularse con su par homólogo del lado contrario y va a formar la cresta nasal. ¿Ok? Que va a servir para articularse con el hueso vómer. ¿Qué le va a pasar a su borde lateral? Lateral. Sí. Ele Borde. vai articular com a apófice palatina do maxilar. El borde lateral se queda así. Se continúa con el hueso maxilar. Ahora, el borde anterior. ¿Qué le va a pasar al borde anterior? Também. Se va a unir y va a formar la espina nasal Posterior. anterior. Anterior. Espina nasal anterior. Recuerden, esto es anterior, esto es posterior. ¿Y qué va a pasar con su É borde espinha nasal. posterior? Acá. ¿Para qué va a servir? Deixa eu desculpa. Espina nasal. Con el hueso palatino. Entonces ya tenemos borde medial, se articula con su homólogo y forma la cresta nasal para articularse con el vómer. Borde lateral se continúa con el hueso. Borde anterior forma la espina nasal anterior. Y el borde posterior se articula con el hueso palatino. Ok, eso en cuanto a la vista anterior. Isso já me explicou. Vamos a ver ahora. Nuestra apófisis. Apófisis Frontal. azul. O que ele tá Apófisis palatina. palatina. Dijimos que en su borde posterior se va a venir a insertar ¿quién? Posterior. Isso palatino. Ahí, ¿ven? Ahí le agregué el hueso palatino. Y ahí se articula en su borde posterior. ¿Ok? Este es el hueso palatino, este es la apófisis palatina. En su borde posterior se articula con el hueso Palatino. palatino. Y el hueso palatino a su vez se articula con una mucosa. ¿Qué va a hacer qué cosa? Paladar blando. Y ahí se forma nuestro paladar superior. ¿Qué va a hacer? Va a estar formado por un paladar duro que va a estar formado por la apófisis palatina del hueso maxilar, por la lámina horizontal del hueso palatino. Ellos dos juntos forman paladar. Tiene que saber sí o sí quiénes forman el paladar duro. Eso es pregunta básica. El paladar duro está formado por la apófisis palatina del hueso maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Y por último tenemos esta estructura que es nuestro paladar blando. Entonces ahí está formado paladar duro, paladar blando.
Eso es todo del maxilar. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Paladar blando es una mucosa que sirve para completar el techo de la cavidad bucal. El techo de la cavidad bucal está formado por el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro está formado a su vez por dos huesos, el maxilar y el palatino. ¿Qué parte del maxilar? Palatina. ¿Qué parte del palatino? Lámina horizontal. Lámina horizontal. Y luego le sigue ya acá atrás la mucosa que es el paladar blando. Bueno, repaso rápido y pasamos al siguiente hueso. ¿Qué cara estamos viendo? Lateral. Cara lateral. ¿Esto qué es? Apófisis cigomática. Apófisis cigomática. Arriba su cara Infraorbital. orbitaria. Acá Cara. infratemporal. Acá enfrente anterior. Muy bien, esa es la apófisis cigomática. Enfrente de la apófisis cigomática está este foramen Infraorbital. infraorbitario. ¿Qué pasa por ahí? Paquete infraorbital. Muy bien. Por debajo del paquete, por debajo del foramen infraorbitario, ¿qué hay? Fosa. Fosa canina. ¿Para quién? Hueso canino. Parece un pájaro. ¿Verdad? Diente canino. Músculo canino. Por delante del músculo canino, eminencia canina. Por delante de la eminencia canina, fosa incisiva. Muy bien. Acá esta que apófisis es frontal. Esta escotadura, Nasal. esta estructura, Espina nasal. espina nasal. Quero ver se espina. Esta estructura, tubérculo maxilar. Esta estructura acá, apófisis. Muy bien. Esto, Conducto. conducto alveolar. ¿Para quién? Para huesos dentados. Muy bien. Acá, en la tuberosidad o tubérculo maxilar, ¿qué foramen encontramos? Alveolar. Acá arriba en la... ¿Qué pasó? Me quedó transparente. Ahí. Essa estrutura acá seria só um ângulo ou é um ângulo para isso também? ¿Esa es la tuberosidad? Essa aqui. Sí. Arriba acá, surco infraorbitario. Surco Lágrima. lágrima. Muy bien. Cara Medial. medial ahora. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar en la cara medial? La apófisis. Apófisis palatina. Esta. Apófisis. Palatina. Apófisis palatina. Que tiene dos caras. Una, Superior. otra. Inferior. La superior que forma Cavidad nasal. base o piso de qué? Isso. A cavidade nasal. No. Cavidad nasal. La parte de abajo, Forma el techo de la boca. Muy bien. ¿Cuántos bordes va a tener? 4. 4. Este borde que estamos viendo, ¿qué borde es? Medial. Medial. Este borde, Lateral. este borde y este. El borde anterior que forma espina Espina nasal. anterior. El borde posterior con quién se articula, Hueso palatino. hueso palatino. ¿Y forman qué cosa juntos? Pala- Paladar duro. ¿Ok? Ahora, otra estructura importante, esta. ¿Cómo se llama por fuera? Hiato maxilar. Por dentro, Seno maxilar. muy bien, seno maxilar y hiato maxilar. Está cerrado por 4 huesos. ¿Cuáles eran? Arriba, Masa lateral del etmoide. masa lateral del etmoides, abajo, Corneta corneta nasal inferior, enfrente, lagrimal y atrás, Palatino. palatino. Acá, esta cresta, Cresta turbinal. terminal, nasal o de la concha. Y acá otra cresta arriba,
Equimoidal. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Este hueso era el más largo. Ahora los otros ya son cortos. Qué bien. Danadinho. Danadinho. Show da Xuxa, né? Ai, Jesus Cristo amado. ¿Qué hueso quieren ver? Cigomático. Que vai cair. Me dá igual. Ai, Senhor. Não consigo mais. Eu tô com uma fome já. Hoje eu tô também. Eu comi uma banana agora de manhã, mas não deu certo não. Você tava em jejum ontem? Aham. Este es nuestro hueso cigomático. Aí El fazer hueso o que cigomático você esqueceu. es un Você foi em hueso casa de tarde à tarde. Par. par, que está ubicado ¿dónde? No maciço facial. ¿Qué parte del macizo facial? ¿Enfrente o al costado? Lateral. Bueno. El hueso cigomático es también llamado de hueso malar. Va a tener dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. ¿Las caras cuáles van a ser? Lateral y medial. Esta cara que estamos viendo, ¿qué cara es? Lateral. Lateral. Bueno, ¿qué vamos a ver en la cara lateral? Primeramente es más una superficie lisa. Da inserción a músculos y tiene un foramen, que es este de acá. No se ve bien. ¿Cómo se va a llamar? Foramen facial. Muy bien. Entonces, eso nomás lo que se ve en la cara lateral. Inserciones para los músculos. ¿Qué músculos? Macetero y músculos que llevan su mismo nombre. Cigomático. Vamos a ver si marca. Quem me ajuda? Quem tá segura? Mais baixo, para ver se meu pescoço para de doer. Ahí. Bueno, esta es la cara lateral que marca todo. Vamos a ver. Eu já vou passar. Só esperar intervalo. Bueno. Miren, ahí nos marca la inserción de los músculos. ¿Qué músculo va a ser este? Macetero. ¿Y este? Cigomático. Cigomático. A ver si estamos en lo correcto. No marca. Miren, ahí apareció nuestro músculo Macetero, superficial. macetero. Y acá, cigomático, menor. Y acá, elevador del labio superior. Esos son los músculos que se van a insertar en el cigomático. No se puede ver. Bueno, entonces, cara lateral del cigomático, inserciones musculares y foramen cigomático facial. Los músculos principales, macetero y cigomático menor. Ahora, vamos a dibujar. ¿Cómo se llama esto? Esto y esto. Bordas. Poderia ser seus bordas ou não? Este borde de acá, ¿cómo se va a llamar? Póstero superior. No. Miren, ¿esto qué es? Espinha. Tanto da espinha. Ai.
¿Y para articularse con quién? Con el hueso temporal. Para identificar cuál es anterior y cuál es posterior, tienen que ver la punta más fina, ven allá. Eso siempre va a estar hacia el frente porque eso se articula con el maxilar. Y la parte de atrás es más, siempre se dibuja así, más accidentada, ¿ok? Y esa va a ser la apófisis temporal para el hueso temporal. Muy bien. Esto de acá arriba, ¿qué va a ser? Es una apófisis Frontal. Ok. Entonces, ahora que ya sabemos eso, este borde, ¿qué va a ser? Antero superior. En el cigomático va a ser lo contrario al maxilar. El maxilar tenía 4 bordes: superior, inferior, anterior y posterior. Y tenía 4 ángulos: anterior inferior, posterior superior, posterior inferior. Acá va a ser al revés. Los ángulos se van a llamar anterior, superior, posterior e inferior. Y los bordes, perdón, se van a llamar borde anterior superior, borde anterior inferior, borde posterior superior y borde. Este borde es el borde anterior superior. También puede identificar porque está esta curva bien marcada. ¿Para qué va a ser esta escotadura? Para formar qué cosa? La cavidad orbitaria. Entonces ahí también pueden diferenciar para ver cuál es anterior y cuál es posterior. Entonces este es el borde antero superior. Este es el borde inferior. Antero inferior. Este es el borde posterior superior. Y este es el borde posterior inferior. Ahora vamos a ver los ángulos. ¿Este ángulo qué va a ser? Ángulo superior. inferior. Ángulo Anterior. y ángulo. Muy bien, ahí está todo. Ángulo superior, ángulo posterior, ángulo inferior y ángulo anterior. Borde. ¿Cómo se llama ese borde? Antero superior. Este borde. Postero superior. Postero. Este borde. Postero inferior. Y este borde. Antero inferior. Muy bien, ahí están todos. Ya sabemos su cara y sabemos sus bordes. Solamente falta ver su cara mediana. ¿Qué cara estamos viendo? Ahora la medial. Medial. Lo mismo otra vez. ¿Este qué borde va a ser? Anterior. Antero. Superior. Antero posterior. Antero. Antero superior. Superior. Antero. Inferior. Antero. Inferior. Inferior. ¿Por qué se llama antero superior y antero inferior? Adelante y arriba. Y este está adelante y abajo. ¿Este borde cómo se va a llamar? Postero superior. ¿Y este? Postero inferior. Muy bien. En este borde, en esta cara vamos a ver estas dos estructuras. Esos dos forámenes que ven ahí. Este foramen de acá, ¿cómo se va a llamar? Está en la región orbitaria. Entonces, Cigomático orbital. ¿completo? Cigomático Foramen cigomático orbital. orbitario.
¿Y el otro? Este, Forame cigomático facial. facial, ya dijimos. Que no- ¿En dónde está el cigomático facial? En la cara lateral. Cara lateral. Esto es una cara medial y hay dos forámenes. Uno que es el foramen cigomático orbitario y otro el cigomático Temporal. temporal. Muy bien. Profe, uma pergunta: esses dois forames formam conducto ou não? Se juntam ou não? No, eso es para el ingreso de nervios. Bueno, eso es todo el cigomático. ¿Qué otro hueso quieren ver ahora? Está luego. Interno. ¿Cuál? Tengo hambre. Cornetes. El más corto todavía. Preciso comer. Quantos anos? Horas. 9:12. Só 9:30. Ai, profe, dá até acabou minhas barras de proteína. Eu boto no bolso e vou. Porque daí eu fico com hipoglicemia. Eu já começo a desmaiar. Acá está nuestro cornete nasal inferior. ¿Qué tenemos que saber de él? ¿Qué tipo de hueso es? Par. ¿Dónde está ubicado? El macizo facial. Macizo facial. Es impar. ¿Cómo también se le llama? Hueso turbinal. Hueso turbinal inferior o Con, nombre feo. concha nasal superior. Concha nasal inferior. El cornete nasal va a tener dos caras y cuatro bordes. Una cara, que va a ser esta, que va a mirar hacia afuera, Essa é fora lateral. externa. Y una cara interna. Borde superior, borde, Inferior. borde y el borde posterior allá atrás. Ok. El cornete nasal inferior va a tener tres apófisis. ¿Se acuerdan sus nombres? Maxilar. Nosso lacrimal. Lagrimal después. Maxilar. E Etimoidal. No me deja ver. Mel. Ah, você lembra esse mel? Viu? Mel maxilar, etimoidal, lagrimal. Entonces, eso sí tiene que saber la apófisis. Su abreviación es MEL. Maxilar, Etimoidal, lagrimal. etmoides y lagrimal. ¿Este qué va a ser? Maxilar. Maxilar. Este, Etimoidal. etmoides. Y este, Lagrimal. lágrima. Y ya está, eso es lo único que tienen que saber del cornete. Sus caras, sus bordes y sus apófisis. ¿Cuáles eran las apófisis? Sí o sí. Mel. Este enfrente, Ai. este Maxilar. y Etimoidal. muy bien. ¿Otro hueso? Nasal todavía no vimos, ¿verdad? Nasal. Nossa. Ahí. Este es el hueso Nossa. nasal. Bien lindo. Hueso nasal. De él solamente tenemos que saber qué cosa. Lo mismo que el del cornete nasal, solo sus partes. ¿Cuáles van a ser sus partes? Caras. medial. Muy bien. Ahí están juntos. Son entonces huesos, o sea, un hueso par. También es llamado de propio de la nariz. Forma, está en el macizo facial, en la parte anterior. Va a tener borde, Superior. borde, Inferior. borde Lateral. y borde Medial. medial.
cara Superficial. anterior o superficial y posterior o Profundo. o externa e interna también. Cara externa, cara interna. ¿Con quién se va a articular? Acá arriba. Um osso frontal. Acá abajo, Maxilar. Um osso maxilar. cartílago Cartílago nasal. nasal. A los lados, Ossos maxilares. maxilar. Y en el medio, su borde medial con su homólogo del lado contrario. Aparte de eso, también se articula con el frontal y con el etmoides. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos que decir de él? Creo que eso es todo. Ah, sí, el foramen. ¿Cómo se llama el foramen? Nasal. 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 ¿Qué pasa? Ya. Otro huesecito. Mandíbula por último. Después del interno. Que falta, ya dimos maxilar, cigomático, nasal y bomber. Lágrima. Ahí están los huesos lagrimales. Este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Qué tenemos que saber de él? Sus caras y sus bordes. ¿Cuáles van a ser sus caras? Lateral e inmediato. Sus bordes. Superior, inferior, anterior, Inferior, inferior, anterior, posterior. Gracias a Dios. El hueso lagrimal que tenía de especial. Una cresta. Cresta posterior. En el hueso lagrimal vamos a ver que se va a insertar también el... No es el lagrimal. El surco lagrimal que se forma como acá. Con el hueso maxilar. ¿Qué hueso falta ahí? Maxilar. Para formar el El hueso maxilar. Entonces se une al maxilar y ahí va a formar el surco lágrima. lagrimal, que cuando en el ser vivo se llama conducto lagrimal. Esto que está acá, cresta lagrimal. Y esto, Gancho. gancho lagrimal. Y eso es todo del lagrimal. ¿Dónde está tu gancho? Gancho y cresta. Ya dijimos caras, caras, lateral, medial, borde, superior, inferior, anterior, posterior. También en todos los huesos que dimos, los bordes también pueden llevar el nombre de con quién se articula. ¿Ok? Por ejemplo acá, este borde superior del nasal, ¿cómo se puede llamar? Borde frontal. Este borde inferior, nasal. Este borde maxilar. Muy bien. Lo mismo acá con el lagrimal. Este borde, este maxilar. Este de abajo, acá abajo, ¿quién va a estar? La cavidad nasal. Entonces, borde nasal. Y atrás, etmoides. Entonces, borde etmoidal. Siguiente hueso. Palatino es divertido. Miren, ahí están los dos palatinos. ¿Qué tenemos que saber del palatino? Par. Para el palatino en el libro, o sea, en el libro todos estos huesos complican muchísimo. Es muy específico, muy largo, muy detallado y muchas veces confundo. Entonces traten de resumir. Lo que yo les estoy mostrando son las cosas que sí o sí tienen que saber. ¿Ok? Después, obvio, hay que complementar con el libro. Pero si ustedes luego no pillan todavía, no entienden todavía dónde están los huesos,
cuántos son los huesos, qué forma tienen, no van a entender menos si agarran el libro y leen. Entonces traten primero de ver algún resumen, leer algo rápido, ver un video explicativo, venir a la clase y después ir a leer el libro. Porque si de una se sientan a leer el libro, les va a confundir más. Ahora, hueso palatino. El hueso palatino se va a dividir en dos porciones. ¿Ven? Tiene forma de L. Una L. ¿Ven la L? Esto es palatino. Y tiene dos partes. Esto que es vertical y esto que es horizontal. La parte vertical se va a llamar lámina perpendicular. Y la parte horizontal, lámina horizontal. Esta. Entonces, el hueso palatino es un hueso par y está profundo en el macizo facial. Va a tener dos partes. Una lámina perpendicular y una lámina horizontal. Estas láminas van a tener otra vez caras y bordes. Vamos a hablar primero de la lámina horizontal, que es la que va a formar ¿qué cosa? Cara nasal. El, junto con la apófisis palatina que formó, paladar duro. Muy bien. Ahora, así como la apófisis palatina tenía dos caras y cuatro bordes, la lámina horizontal del palatino también va a tener dos caras y cuatro bordes. ¿Su cara superior qué va a formar? ¿Esta? No. ¿Qué parte de la cavidad nasal? O piso. El piso de la cavidad nasal. ¿Y su cara inferior? Techo de la boca. Muy bien. Sus bordes. El borde medial se va a unir al otro lado, ¿verdad? Al homólogo, así se dice, homólogo. Se une al homólogo y forma ¿qué cosa? Una cresta. Cresta nasal. Y se continúa. La otra cresta nasal estaba formada por quién? Por las apófisis palatinas, ¿ok? Que están acá enfrente. Vamos a agregarle al hueso Entendí. maxila. Entendeu? Aqui, ó. Porque Ahí, ¿ven? Ahí. Esse aqui. Este es nuestro hueso maxilar. Se unió con su homólogo la apófisis palatina y formó esta cresta. Esta. ¿Qué es la cresta? Nasal. Y la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar llega hasta ahí. Y luego se continúa con esta parte que ya es del hueso palatino. Entonces, todo esto es hueso. ¿Qué hueso es? Maxilar. Maxilar. Es el hueso maxilar. ¿Y este qué hueso es? Palatino. Palatino. Voy a sacarlo otra vez. Maxilar solo. ¿Ven? Apófisis palatina. Ahora le voy a agregar al palatino. Atiendan, vean la imagen para entender. Palatino. ¿Ven? Apófisis palatina del hueso maxilar. Hueso palatino, lámina horizontal. Ahí juntos forman el paladar duro. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entienden o no entienden? Somos. Fala de novo, professor, fala de novo. Bueno. Nosotros vamos a partir por entender lo que es el paladar duro. ¿Ok? El paladar duro está formado por dos estructuras, por dos huesos. ¿Ok? Uno de ellos es este hueso grandote que está acá enfrente, que es el hueso Maxilar. ¿dónde se fue? Saiu. Foi embora. Foi a comer algo. Uy.
ese luz aqui? 2 atlas, profe. Es difícil de usar, ¿verdad? Esse seria qual? Anatomy Learning ou Anatomia? Nenhuma dos dois. Creo que Só tenho os dois até. Esto tratamos de mostrarle en este porque los huesitos de esta región son muy chicos. Entonces es difícil de ver. Em mim, todos os atlas se mostram assim, todos separaditos. ¿Cómo? Em mim, todos os atlas se mostram assim, separaditos. A vez todo junto. Bueno, ahí ya recuperé mi lista. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, esta parte, es el paladar duro completo, ¿ok? Entonces, una parte del paladar duro va a ser esta, de enfrente, ¿ok? Hueso, ¿qué hueso es? Maxilar. Vista anterior. Vamos a partir a la mitad de la cabeza, ahí ven, hacemos un corte sagital y vamos a mirar su cara medial. Y en la cara medial encontrábamos esta apófisis. ¿Qué es la apófisis? Latino. Palatina. La apófisis palatina del hueso maxilar va a formar la parte anterior del paladar duro. Ahora, la parte posterior del paladar duro va a estar formado por una parte de este hueso. ¿Qué hueso es? Palatino. Palatino. Vamos a ver, vamos a cortar otra vez la mitad y vamos a ver el otro lado. Ahí no se puede. Atrás. Ahí. Una vista posterior. Ahora en una vista superior. ¿Ven? Anteriormente, apófisis palatina del hueso maxilar. Posteriormente, lámina horizontal del hueso palatino. Entonces, el paladar duro anteriormente estaba formado por apófisis palatina del maxilar. Y el paladar duro estaba formado posteriormente por ¿quién? Lámina horizontal. Del hueso palatino. Y detrás de la lámina horizontal del hueso palatino, ¿quién viene? Paladar blando. ¿Ven? Ese es el paladar blando, que es mucosa. Y entonces ahí forman todo lo que es el techo de la cavidad bucal. Otra vez, paladar duro tiene dos partes, una anterior, una posterior. La parte anterior está formado por ¿quién? Apófisis palatina del hueso maxilar. La parte posterior del paladar duro está formado por ¿y a quién se une el paladar duro? ¿Al paladar? Blando. Blando. Muy bien. Bueno, seguimos con nuestro hueso Palatino. palatino. Dijimos que tenía dos láminas. Sí. Perpendicular. Lámina horizontal, lámina perpendicular. La lámina horizontal ya dijimos, dos caras, cuatro bordes. Su cara superior lo mismo. ¿Qué va a formar? Este. ¿Y su cara superior, inferior? Muy bien. Su borde medial se va a unir a su homólogo y va a continuar la cresta Nasal. nasal. Su parte posterior, Com el paladar. borde posterior, Paladar blando. paladar blando. Y va a formar, ¿qué cosa? Espina nasal Posterior. posterior. Recuerden, esta es la espina nasal anterior. Entonces esta es la espina nasal posterior. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, acá otra vez. Vista superior. Lámina Horizontal. horizontal de quién? Palatino. Del palatino. Tiene dos caras, cuatro bordes. Su cara superior forma ¿qué cosa? La piso de. Su cara inferior,
El techo de la cavidad Muy bucal. bien, no se confunda. Bordes. Borde medial a su homólogo. ¿Informa qué cosa? Aquí está nasal. Su borde lateral se continúa con él. Con el perpendicular con el hueso palatino. Su borde anterior. De aqui, Palatina do maxilar. Muy bien, se articula con la apófisis palatina del hueso maxilar y forma qué cosa? ó. Paladar duro. Paladar. ¿Y su borde posterior? Com el paladar blando. Con el paladar blando. ¿Y forma acá en el medio qué cosa? Espina nasal posterior. Espina nasal. E a espina nasal anterior está donde entonces, para la Espina imagen? nasal posterior. Sí, y la anterior está Y aquí. la anterior está acá. Ah, bueno. Y esta cresta también se llama cresta nasal anterior. Se llama cresta nasal anterior. No. ¿O no? esa- Solo cresta nasal. Las dos funciones del palato. Arriba. Ahí, eso. No, la cresta nasal que se forma en el palato duro. Sería el mismo nombre anterior. Puede llamarse anterior y posterior, pero cresta nasal. Ok. Eso es la lámina horizontal. Ahora la lámina perpendicular. ¿Qué es importante de ella? Que va a tener dos caras. Una cara Maxilar. maxilar y una cara Nasal. nasal. ¿Cuál es la cara nasal? Tá na frente. ¿Esta qué cara es? Maxilar. Maxilar. Cara nasal. Que é nasal? No, mentira. Esta es la cara Maxilar. maxilar, perdón. Esta es la cara Nasal. nasal. Muy bien. Ahora, en la cara nasal vamos a encontrar dos estructuras. Una superior y una inferior. Da cresta. Muy bien. Van a tener el mismo nombre que las crestas que vimos en el maxilar. ¿Se acuerdan? Sí. Se va a llamar cresta etmoidal la de arriba y cresta La concha. de la concha abdominal la de abajo. ¿Para qué servía? Para inserir Cornete nasal Inferior. inferior y cornete nasal Medio. medio. ¿Ok? Ahí se puede ver. Acá vamos a ponerle. Acá, cornete nasal medio. Ah, no. Ese es el medio. Acá va a ser la cresta, Etmoidal. cresta, Lo da concha. cresta, Etmoidal. Cresta. Etmoidal. cresta. La concha. Muy bien. Acá arriba, ¿quién viene? El Cornete nasal medio. medio. Y acá abajo, cornete nasal Inferior. inferior. ¿Se entiende? Entonces, crestas van a haber cuatro. Dos van a estar en el maxilar y dos van a estar en el palatino. ¿Cómo se van a llamar las crestas? Tienen el mismo nombre. Cresta etmoidal, la de arriba. Cresta turbinal, la de abajo. Las de arriba, las crestas etmoidales, van a dar inserción al cornete nasal medio. Las de abajo, las crestas turbinales, van a dar inserción ¿a quién? Al cornete nasal inferior. Eso también tienen que saber. Acá arriba, miren, ven acá arriba esta escotadura. ¿Ven? Forma de U. Esa escotadura, ¿cómo se llama? Se va, acá ¿qué hueso va a venir? Esfenoide. Entonces se va a llamar escotadura Isso não. esfenopalatina. Esa escotadura en el ser vivo va a estar cerrada, ¿ok? Y va a formar un conducto. ¿Que ¿Cómo se va a llamar? Conducto Esfenopalatino. Palatinos menores. esfenopalatino. ¿Qué va a pasar por ahí? Paquete vascular nervioso esfenopalatino, ¿ok? Entonces, escotadura esfenopalatina, se cierra acá arriba y va a formarse el conducto esfenopalatino.
que va a dar paso a quién? Paquete vaso nervioso esfenopalatino. Por último, lo que tienen que saber también, aparte del hueso palatino, es Piramidal, orbital y esfenoide. Oi. Piramidal, orbital y esfenoide. Dá três apófises es, desse bueno, hueso. lámina, Perpendicular. lámina perpendicular, lámina horizontal. Eso es uno. Y tienen que saber sus caras y lo importante de ellas. Lo siguiente es sus apófisis. ¿Cuáles van a ser? POE es su abreviación. Piramidal, POE. piramidal, Apófisis piramidal, orbital, apófisis orbitaria y apófisis esfenoidal. esfenoidal. Ahí. ¿Esta qué apófisis va a ser? Piramidal, Orbitaria. orbitária, Esta apófisis esfenoidal, esfenoidal. Y esta piramidal. piramidal. Entonces, las apófisis del palatino son tres: POE, piramidal, orbitaria y esfenoidal. ¿Cuáles eran las apófisis del hueso del cornete nasal inferior? MEL, maxilar, esmoidal E lagrimal. y lagrimal. MEL. Eso también es pregunta de examen. Apófisis del cornete nasal inferior y apófisis de palatino. Apófisis del cornete nasal inferior son tres. Ambos son tres. Uno es MEL y el otro es POE. Apófisis del cornete nasal inferior MEL. son Maxilar. maxilar, etmoidal y lágrima. Apófisis del palatino son POE, piramidal, orbitario y esfenoidal. No se olviden. Eso es todo del palatino. El palatino tiene que estudiar así porque si no les va a confundir demasiado. Solamente estudien su lámina horizontal, lámina perpendicular y sus apófisis. También anoten para buscar esto. Les voy a escribir. Doutor, que hora que vai ser o intervalo? Acá les voy a poner una cosa que tienen que investigar, que también se le va a preguntar. Investiguen cómo está formada y qué pasa por ellas. ¿Ok? Fosa pterigopalatino. Y por último vamos a hablar del mandibular, para que ya se vayan al proceso. ¿Cuál? Ya dimos uno. ¿Dónde estabas? Estaba en un viaje interno. Mandíbula. Mandíbula. La mandíbula tienen que saber que es el único hueso móvil del cráneo. Eso no se pueden equivocar. Lo primero que tienen que decir de mandíbula es eso: único hueso móvil. ¿Ok? Es un hueso impar, mediano, simétrico. También se puede llamar maxilar inferior. ¿Va a tener cuántas caras y cuántos bordes? Dos caras, dos bordes. Y va a tener dos ramas, ¿ok? Que van a estar unidas por un ángulo, ¿ok? Bueno, las caras, ¿cuáles van a ser? ¿Esta qué cara es? Y la otra, posterior. También puede ser cara externa y cara interna.
Bueno, vamos a ver primero qué se localiza en la cara externa o anterior. Esto que ven acá primerito, foramen mentoniano. ¿Qué pasa por el foramen mentoniano? Paquete báculo nervioso mentoniano. Se le dice paquete báculo nervioso mentoniano, pero no está formado, o sea, las estructuras no tienen el mismo nombre. El nervio sí es mentoniano, pero los vasos son alveolares inferiores. ¿Ok? Siguiente. ¿Esto qué borde va a ser? Superior. ¿Borde? Inferior. En el borde superior vamos a ver el arco alveolar. Inferior, ¿qué vamos a ver acá? Prominencia o protuberancia mentoniana. ¿Ok? Acá en el medio, sínfisis mandibular. En el medio, sínfisis mandibular. Si vemos una más lateral, esta línea, ¿cómo se llama? Línea oblicua de la mandíbula. Después, ¿qué más vemos ahí? Nada más. Otra vez, foramen mentoniano pasa paquete báculo nervioso mentoniano. ¿Quién forma? Inferiores. Acá. Acá, sínfisis mentoniana. Acá, borde aéreo, línea oblicua. Todo esto, arcos alveolares. Muy bien. Ahora en su cara interna. ¿Qué vamos a ver en su cara interna? Vamos a ponerle acá que no dibuje. En la sínfisis vamos a ver esta parte amarilla. ¿Qué va a haber en esa región? Sí, pero la estructura, ¿cómo se llama? Se llamaban antes espinas mentonianas. ¿Y ahora cómo se llaman? Apófisis geni. ¿Cuántas son? 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores, apófisis geni. Superiores, apófisis geni. Inferiores. Las superiores, ¿a quién le van a dar inserción? Músculo genio, glosos. ¿Y las inferiores? Genio. Muy bien. Entonces, en la sínfisis mentoniana, en la cara interna o posterior, vamos a encontrar 4 apófisis que se van a llamar geni. 2 superiores, 2 inferiores. Las superiores van a dar inserción a los músculos genio y glosos. Y las inferiores, genio y oído. Acuérdense nomás que la lengua está más arriba y el hioides está abajo. Entonces, ahí se van a acordar. Después, otra cosa que vemos, esto. Fosa sublingual. ¿Para qué cosa? Glándula sublingual. Esta en azul, fosa submandibular. Para la glándula submandibular. Muy bien. Después acá no se dibuja, pero hay 3 líneas. ¿Se acuerdan de las líneas que se ven por dentro? Va a haber una que es la línea miloioidea. Después hay otra que va a ser para una arteria. Y otra que va a ser para un nervio. La roja se llama línea miloioidea. Línea miloioidea. Después el naranja se llama
surco. Surco para una arteria. ¿Qué arteria creen que va a venir ahí? Surco para la arteria. ¿Qué parte de la cara? Facial. Facial. Surco para la arteria facial. Y la verde es surco para el nervio. ¿Qué parte está cerca de? Mentoniano. Entonces, rápido, en la cara interna es donde se ven más cosas. Entonces vamos a repetir. En la sínfisis, las apófisis tienen superior e inferiores. Las superiores dan inserción al genio gloso, las inferiores al genio ioide. A los lados de la sínfisis vamos a ver las fosas submandibulares. Arriba de la sínfisis vamos a ver las fosas sublinguales. Después, las líneas o surcos. Una línea que se llama miloioidea. ¿Para qué? Para el músculo miloioideo. Un surco para la arteria facial y un surco para el nervio. Ahora, rama. ¿Cómo? Ya. Disculpen, ahí me equivoqué. Es miloioideo. Nervio miloioideo. Porque el nervio mentoniano pasa por el conducto mandibular y sale por el foramen mentoniano que vimos en la cara anterior e externo. Okay. Entonces, surco para el nervio miloioideo. Corrijan sus anotaciones si es que escribieron mentoniano. São dois surcos. Dos surcos, uno para la arteria facial y otro para el nervio. Esto sí o sí tienen que saber. Después, ¿qué nos falta? Rama. La rama de la mandíbula va a tener dos caras y cuatro bordes. ¿Esta cara qué va a ser? Cara lateral. ¿Y esta cara? Medial. Entonces, cara lateral, cara medial. Vamos a poner así ya se ven las dos caras. Acá cara lateral, cara medial. La cara lateral no va a tener gran cosa, solamente vamos a poder decir que da inserción muscular. ¿Para quién? Macetero. Después, borde superior va a tener una escotadura. ¿Qué es la escotadura? Mandibular. Mandibular. Después, su borde anterior se continúa con la línea oblicua. Borde posterior termina en el Ángulo de la ángulo de mandíbula. la mandíbula o ángulo de gonio. Después, el borde superior también tiene estas dos estructuras. Esta que está acá es que tiene forma de corona, coronoides. Y este que es el cóndilo. ¿Okay? Entonces, en el borde superior de la rama vamos a encontrar escotadura mandibular, apófisis Coronoides. y Cóndilo cóndilo. mandibular. Acá también se menciona cuello del cóndilo o cuerpo del cóndilo. ¿Para qué sirve el cóndilo? Para articular-se com a Qué buen apófice temporal, muy mastoides. bien. Ok, Talvez a Cris, ela às vezes grava. ahora su cara interna. Es un gran, La cara eso interna no que aguanta vemos, nada. esto que está acá. Es um foramen Uy, Ela assistiu? foramen mandibular. mandibular. Este en verde, Sim, vê. espina, Spix. espina de Spix. Ahora, el foramen mandibular se continúa por dentro como Como surco. conducto. Conducto. ¿Ok? Entonces, foramen mandibular, conducto mandibular, atraviesa toda la rama y el cuerpo y sale por afuera. Y se convierte en Este foramen mentoniano. foramen mentoniano. ¿Ok?
Entonces, inicia como foramen Mandibular. mandibular, se continúa como conducto mandibular y termina como foramen Mentoniano. mentoniano. ¿Qué pasa por ellos? Paquete vascular nervioso mentoniano. Mentoniano. Muy bien, eso es. También se puede mencionar acá el surco miloioideo. Sí. Y. ¿Qué se inserta en la espina de Es un ligamento. un ligamento? Esfenomandibular. Casi. Esfenomandibular. Hablando de ese ligamento, estudien también el ojal retrocondilio de Yoba. Ajá. Estudien ese cómo se forma y qué pasa por ellos. Ojal. Voy a escribir acá. Espina de X. Así se escribe de X. Forma un conducto y se termina en forma mentoniana. Estudien también eso. Dos cosas les di para que estudien. Ojal retrocondilio de Yobara y Y fosa pterigo palatino. Estudien quién forma y qué pasa por ellos. Pterigo palatino. ¿Qué? Bueno, eso es todo. Y apoyen esa clase. Vamos a dar después músculos de la cara.